En el video anterior definimos el producto vectorial y matricial y así también establecíamos alguna de sus propiedades. Vamos a revisar el teorema 3 que establece la ley asociativa para la multiplicación de matrices. Supongamos que tenemos una matriz A de tamaño n por m, una matriz B de tamaño m por p y una matriz C de tamaño p por q. Si yo quiero realizar el producto de estas tres matrices, puedo mediante la ley asociativa plantearlo de esta manera, es decir, multiplicar a matriz B por C y el resultado multiplicarlo con la matriz A, o bien multiplicar a la matriz A por B y al resultado multiplicarlo por matriz C, y el resultado es exactamente el mismo. Observa que aquí en ningún momento estás conmutando las raíces, por motivo por el cual pues se satisface que estos productos sean exactamente iguales. De hecho, en general solemos denotar esos productos solo como A por B por C, porque no importa cómo los estés asociando, el resultado final es exactamente el mismo. Te va a generar una matriz de n por q. Esta ley se puede extender también para el producto de más matrices. Supón que, por ejemplo, tú tienes las matrices A, B, C, D. Si procedes a asociarlas, las puedes multiplicar de esta forma, es decir, primero a CD, el resultado con B y el resultado con A. O bien puedo multiplicar primero a AB, el resultado con C y finalmente con D. Puedo, por ejemplo, multiplicar BC, después con A y finalmente con D. O bien puedo multiplicar AD a CD y el resultado final entre sí, pero en ningún momento estamos conmutando. De ahí que nosotros digamos que se cumple la ley asociativa. Ahora, para las matrices también se cumple la ley distributiva. De hecho, tenemos dos leyes que se podrían presentar, o dos reglas. La primera de ellas es cuando nosotros multiplicamos a lo que es la matriz A por una suma de matrices. Esto equivale a multiplicar la matriz A por B, la matriz A por C y sumar resultados. O bien se puede presentar en esta versión, donde puedo sumar primero a las matrices y el resultado multiplicarlo por matriz C, o bien multiplicamos A por C más B por C. Tenemos estas dos formas entonces para la ley distributiva de la multiplicación de matrices. Otra cosa importante a trabajar es lo que vamos a llamar una combinación lineal. Vamos a revisar esta parte. Supongamos que tenemos una matriz de m por n y que así también tenemos un vector x de n por 1. Si esto es así, yo puedo proceder a multiplicar como ya lo analizamos en el video anterior, de manera que a por x pasaría a ser, recuerda que es renglón columna, o sea que tendríamos este término por este de acá, más este por este, y así sucesivamente hasta que yo tengo el término a1n por xn, de manera que genero por aquí este primer término. Recuerda que es la suma de los productos que acabamos de mencionar. Para la siguiente fila, pues tendría que repetir el proceso. Ahora paso a siguiente renglón y vuelvo a multiplicar por columna y así lo voy repitiendo hasta que termino con esta expresión. Ahora, si tú observas acá, todos estos primeros elementos tienen un término en común que es x1, aquí es x1, x1, aquí es x2, x2, etcétera, etcétera, hasta que llego a xn, que es el común de todos estos de acá. Entonces yo podría aprovechar esa propiedad o esa característica para reescribir a este producto de otra forma. Puedo reescribirlo como la suma de un conjunto de vectores multiplicados por estos elementos en común que vendrían a ser escalares, es decir, lo puedo reescribir de esta manera, como la suma del vector a1, 1, a2, 1, etcétera, etcétera. Observa los componentes, en realidad vendría a ser la primera columna de lo que es la matriz A, multiplicada por ese término que decíamos es el común, x1. O sea, voy a hacer el producto de un escalar por un vector, donde este vector pues es la primera columna de A. Más voy a tomar a x2 y lo voy a multiplicar por esta columna de acá. Observa que esa columna es la segunda de la matriz A. Y así hasta que llego al último término, que vendría a ser el escalar xn, por este vector columna. Esto que nosotros tenemos aquí, ya vamos a decir simplificándolo, lo voy a denotar de la siguiente manera. Como esta era la primera columna, esta era la segunda, y así hasta que llego a la columna n, pues a esto lo puedo reescribir también de esta manera, como el producto de x1 por columna 1, vector columna 1, más x2 por el vector columna 2, más etcétera, etcétera, hasta que llego a xn por el vector columna n.
A este lado de la expresión nosotros le vamos a dar el nombre de combinación lineal de los vectores C1, C2 hasta Cn. De manera muy general, yo podría definir entonces a una combinación lineal de dos o más vectores como aquel vector que resulta cuando yo sumo a esos vectores multiplicados por algunos escalares, que eso es lo que estás haciendo acá. El vector que resulte de esta operación decimos que es una combinación lineal. Ahora, esto que nosotros acabamos de explicar, pues vamos a generalizarlo para un par de matrices, porque originalmente lo que tú tenías era el producto de una matriz por un vector columna. Bueno, voy a generalizarlo ya a una matriz A y a una matriz B. Si yo te pido realizar el producto de estas dos, ya sabes que debes hacerlo como renglón por columna e ir sumando cada término hasta que completas, pues ahora sí que todos los elementos de la nueva matriz C, donde la matriz C para nosotros pues va a ser el producto de AB. Si yo te pidiera averiguar cuánto vale la primera columna de esta matriz, lo que tú tendrías que hacer es generar los siguientes productos. Voy a hacer renglón por columna y tendré A11 por B11 más, siguiente elemento, A12 por B21 más, continúo hasta que llego a A1N por BM1. Ya tengo esto de acá. Si yo te pidiera el siguiente elemento de esa misma columna, lo que tendrías que hacer ahora es multiplicar segundo renglón por primera columna. Siguiente elemento sería tercer renglón por primera columna y así nos vamos hasta que lleguemos al último término, que vendría a ser esta última fila por esta primera columna. Y de esta manera nosotros estaríamos generando los elementos que observas acá. Pero recuerda que eso sería únicamente de la primera columna. En realidad no calculamos todos los productos, únicamente lo hicimos para esta de acá. Y lo hicimos nada más para que nos demos cuenta de que la estructura es la misma que en el caso anterior. Observa que aquí tienes como comuna B1, aquí tienes como comuna B21 y así sucesivamente. De acuerdo con ello, siguiendo la misma pauta que dimos aquí, pues yo podría decir entonces que esto se puede escribir como una combinación lineal de una suma de vectores, es decir, yo podría decir que eso que hicimos es equivalente a tener el escalar B11 por este renglón, o este mejor dicho vector columna, más B21 por este vector columna, y así hasta que llego a este término de aquí. En otras palabras, quiere decir que cada columna del producto de A por B es una combinación lineal de las columnas de A. Observa que de hecho esto que tú tienes aquí son las columnas de la matriz A. Veamos un ejemplo. Se nos pide escribir las columnas de AB como una combinación lineal de las columnas de A, siendo A y B las matrices dadas. Bueno, lo vamos a hacer. Para ello, pues voy a proceder a desarrollar el producto primeramente. Y A por B pasa a ser igual. Reviso y la matriz es de 3 por 2. Esta es de 2 por 2, por lo que el producto se puede desarrollar y de hecho va a dar lugar a una nueva matriz de 3 por 2. Así que lo aplico. Y voy a hacer renglón columna, tienes 1 por 1 que es 1, más menos 2 por 2 que es menos 4, o sea que 1 menos 4 se hace menos 3. Voy a multiplicar este por este y tengo menos 1 menos 14, pero eso pasaría a ser menos 15. Siguiente renglón con esta columna. 2 por 1 se hace 2 y 4 por 2 se hace 8, por lo tanto obtengo 10. Continúo haciendo operaciones, 2 por menos 1 se hace menos 2, 7 por 4 es 28, menos 2 se va a hacer 26. Siguiente, hacemos 3 por 1, que es 3, 5 por 2, que es 10, o sea que obtengo 13. Y finalmente 3 por menos 1 menos 3, 5 por 7, 35, menos 3 pasará a ser 32. Aquí tienes el resultado de la nueva matriz. Ahora yo quiero escribir a las columnas de AB como combinación lineal de las columnas de A. Lo vamos a hacer siguiendo la pauta que observamos aquí. Voy a tomar a lo que es la primera columna de A, que vendría a ser esta de acá, 1, 2, 3, y la voy a expresar como esto que tengo acá. Es decir, el elemento B11 para nosotros es 1, o sea que esto sería 1 por esta primera columna, más, porque tenemos un 2,
que va a multiplicar a lo que es la columna menos 2, 4 y 5. Esto que tienes aquí va a dar lugar a esta primera columna de la nueva matriz AB. Es decir que menos 3, 10 y 13 equivale a esta suma de vectores. Y lo puedes comprobar. Como aquí es escalar por vector, pues te quedaría 1, 2, 3. Aquí te quedaría menos 4 más 1, menos 3. 2 por 4, 8 más 12 hace 10. 2 por 5, 10 más 13 va a ser 13. Y ya tienes este resultado. Ahora voy a expresar la segunda columna, o sea, esta de acá, menos 15, 26 y 32, como combinación lineal de las columnas de A. Así que, de acuerdo con ello, pues siguiendo la pauta por ahí, voy a tener menos 1, que va a multiplicar a 1, 2, 3, y todo esto más 7, que va a multiplicar a menos 2, 4 y 5. Y lo puedes comprobar. 7 por menos 2, menos 14. Menos 14, menos 1, menos 15. 7 por 4, 28. Menos 12 va a ser 26. Y finalmente 7 por 5, 35. Menos 13 va a ser 32. De esa manera hemos expresado a las columnas de AB como combinación lineal de las columnas de A. Otra cosa importante que vamos a trabajar es el producto de matrices, pero por bloques. Hasta ahora nosotros ya hemos visto cómo desarrollar el producto directamente y esto es siempre renglón por columna, siguiendo las condiciones que ya hemos comentado. Pero también cuando tenemos ya matrices con muchos términos, en ocasiones es de utilidad que nosotros las segmentemos para generar submatrices que me permitan generar, vamos a decir que productos de matrices mucho más sencillos que el que originalmente tenemos. La idea va a ser entonces dividir a la matriz general en submatrices y una vez que nosotros tengamos esto y siempre y cuando la subdivisión que hicimos pues nos permita cumplir con las condiciones para el producto de matrices, yo voy a poder desarrollar las operaciones de una manera un poco más fácil. Por ejemplo, supongan ustedes que tienen a este par de matrices y que quieren realizar su multiplicación. Sabemos que una forma es de manera directa, es decir, hago renglón, columna, etcétera, etcétera, hasta que calculo cada uno de los términos. Pero si yo quiero aplicar la multiplicación por bloques, lo podría hacer de la siguiente manera. Voy a tomar a las dos matrices que tengo aquí y voy a proceder a subdividirla en otras matrices, de manera que cuando yo haga estas particiones pues coincida o se cumpla la regla que hemos dado para poder multiplicar, es decir, que el número de columnas sea igual al número de filas de lo que es la segunda matriz. Ahora, por ejemplo, aquí yo la he dividido en 2 por 2 y lo mismo sucede para nuestra segunda matriz. También está segmentada en submatrices que me generan 2 columnas y 2 renglones. Así que la operación de multiplicación va a ser posible. También hay que considerar que cuando hagamos esas subdivisiones, las submatrices que queden puedan operar entre ellas para que se pueda llevar a cabo la operación de multiplicación. Es decir, voy a denominar a esta submatriz C, a esta voy a llamarla D, E, F, G, H, J y K. Ahí no le estamos colocando en este momento porque I se va a utilizar para simbolizar un tipo especial de matriz. Por ahora vamos a manejar estas letras. Y lo que voy a hacer ahora es operar esto de acá, como lo haríamos normalmente. Voy a multiplicar esto, renglón por columna, y obtendré C por G más D por J. Es el primer elemento que tendría nuestra matriz. El siguiente, renglón columna, obtendré CH más DK. Voy a continuar con los términos de abajo. Tendré renglón columna, EG más FJ. Y de este lado tendré EH más FK. Y tenemos esto. La idea de esta metodología es que nosotros operemos o realicemos las operaciones con matrices que quedaron en esta parte, para que una vez que las hayamos calculado, pues los resultados se queden en cada uno de estos espacios. Vamos a realizarlo. Voy a comenzar primero por la operación que tengo acá, es decir, C por G, D por J, y las voy a sumar. CG, bueno, para nosotros CG es el producto de la matriz 1 menos 1, 2, 0, por la matriz G, donde G es 1, 4, 2i
menos 1. Y voy a empezar a operar. Tendremos entonces renglón columna, 1 por 1 que se va a hacer 1, menos 2 se va a hacer menos 1. 1 por 4 es 4, menos 1 por menos 1 es 1, y 4 más 1, 5. Continúa haciendo operaciones. Tengo 2 por 1 que es 2, 0 por 2 es 0 y me queda 2, y 2 por 4 es 8, menos 0 se va a hacer 8. Tienes este primer resultado. Vamos a calcular ahora el producto de D por J. Y D es la matriz con componentes 2, 4, 4, 5, y J es la que tenemos aquí, menos 3, 2, 0 y 1. Voy a operar. Renglón columna. Obtenemos 2 por menos 3 que se hace menos 6, 4 por 0 que se va a hacer 0. Ahora el siguiente, 2 por 4 que se hace 8 y 4 por 2 por 2 que se va a hacer 4 y 4 más 1 por 1 que se va a hacer 4. Así que sumando me va a dar 8. Hago renglón columna, 4 por menos 3 que se va a hacer menos 12, 5 por 0 que se va a hacer 0 y 4 por 2 que se va a hacer 8, más 5 se van a hacer 13. Ya tienes estos resultados. A continuación voy a calcular cuánto vale CG más DJ, es decir, voy a sumar a estas matrices. Y haciendo operaciones voy a obtener menos 1 menos 6 que se hace menos 7, 8 más 5 que se hace 13, menos 12 más 2 que se hace menos 10 y 13 más 8 que se va a hacer 21. Tienes este resultado. Vamos a calcular ahora siguiente componente, que es este de acá. Observa que los productos de matrices fueron pues fáciles de calcular porque hablamos de matrices de 2 por 2. La idea de este método es precisamente esa, que aunque tú tengas matrices con, vamos a decir, una gran cantidad de elementos, tú puedas reducirlas a matrices más pequeñas que te faciliten la operación. Bueno, continuamos. Voy a tener ahora el siguiente o la siguiente suma de matrices. Voy a requerir calcular ahora a CH. Bueno, voy a trabajar. Y CH sería 1 menos 1, 2, 0 por matriz H, que sería esta de acá, que en realidad es un vector columna. Hago operaciones y obtengo 1 por 3 que se va a hacer 3. Hago operaciones aquí, 2 por 3 que se va a hacer 6. Porque ese término de acá pues ya sabemos que se estaría haciendo 0 para ambos casos. Nota que todas las subdivisiones que hicimos generan submatrices que sí se pueden operar. Por ejemplo, aquí, aunque ya no hicimos la revisión, pues como era una matriz de 2 por 2 operando con otra de 2 por 2, la operación se pudo realizar porque se cumple que el número de columnas es igual a número de renglones. Lo mismo pasa acá. Tienes matriz de 2 por 2 y aquí tienes matriz de 2 por 1. Se cumple la misma regla y puedo operar. Ahora voy a calcular la matriz D por K. D va a ser 2, 4, 4, 5 y K va a ser esta de aquí, 1, 2. Operando obtienes 2 por 1 que es 2, 4 por 2 que es 8 y 8 más 2, 10. 4 por 1 que es 4, 5 por 2 que es 10 y 10 más 4 se va a hacer 14. Aquí está el resultado. Ahora vamos a sumar y CH más DK será igual a 13 y 20. Continuamos haciendo operaciones. Vamos ahora con los elementos restantes. Todavía nos faltan los que se encuentran en la parte inferior. Continuando, voy a obtener. Ahora calculo EG. Bueno, la matriz C es igual a 1, 1 menos 2, 3. Y G es equivalente a esta de acá, 1, 4, 2 y menos 1. Voy a hacer operaciones. Nuevamente, renglón columna, 1 por 1 es 1, 2 por 1 2 y 1 más 2, 3. Siguiente, 1 por 4 es 4, menos 1, 3. Siguiente, menos 2 por 1 es menos 2, 3 por 2 es 6 y 6 menos 2, 4. Menos 2 por 4 se va a hacer menos 8. 3 por menos 1 se va a hacer menos 3 y menos 8 menos 3 se hace menos 11. Vamos a calcular ahora a FJ. Y FJ va a ser la matriz 2 menos 3, 5, 0 por J, donde J es esta de acá, menos 3, 2, 0 y 1.
Nuevamente, renglón columna, obtienes 2 por menos 3 que se va a hacer menos 6, más 0 menos 6. Siguiente elemento, 2 por 2 que se va a hacer 4 y menos 3 por 1 que se va a hacer menos 3, o sea que 4 menos 3, 1. Siguiente, 5 por menos 3 que se hace menos 15 y el siguiente pues que se va a hacer, en este caso, 10. Continuamos haciendo operaciones. Ahora voy a sumar EG más FJ. Y esto pasará a ser 3 menos 6 que se hace menos 3, 3 más 1 que se va a hacer 4, 4 menos 15 que se va a hacer menos 11 y menos 11 más 10 que se va a hacer menos 1. Ya está. Y vamos por último elemento. Para nuestro último elemento voy a requerir calcular E por H más F por K. Vamos a realizarlo. Coloco entonces E por H, que equivale al producto de la matriz que está acá, o sea, 1, 1 menos 2, 3, por H, donde H es esta de acá, 3 y 0. Voy a operar. Me va a quedar en este caso como resultado 1 por 3 que se va a hacer 3, el otro es 0. Abajo me va a quedar menos 6, el otro es 0. Y finalmente F por K. Y F por K pues pasa a ser 2 menos 3, 5, 0. Y todo esto por K, donde K es 1, 2. Continúo haciendo operaciones. Obtengo 2 por 1 que es 2, 3 por 2 que es menos 6. Y 2 menos 6 se hace menos 4. Abajo, 5 por 1 que es 5 y tienes esto de acá. Así que sumamos EH más FK y obtendrás como resultado 3 menos 4 que se va a hacer menos 1 y menos 6 más 5 que se va a hacer también menos 1. Con todos estos datos lo que procede ahora es simplemente hacer una sustitución. Voy a empezar a colocar los valores. Como puedes observar, ya que tu matriz aquí es de 4 por 4 y aquí es una matriz de 4 por 3, la nueva matriz que vas a generar es de 4 también por 3. Vamos a colocar elementos. CG más DJ fue esta parte de acá, o sea que coloco elementos menos 7, 13, menos 10, 21. Abajo voy a colocar EG más FJ, que es igual a esto de acá, o sea, menos 3, 4, menos 11 y menos 1. Los siguientes elementos CH más DK, que sería 13, 20, y finalmente acá menos 1 y menos 1. Y aquí está el resultado de todo este producto. Recuerda que el objetivo, nuevamente volvemos a recalcar, es facilitar la operación cuando tienes matrices con muchos términos, pero también tienes la opción de evitar todo esto y pues hacer las operaciones ya de forma directa como lo vimos anteriormente. Simplemente multiplicas directo renglón columna y vas colocando resultados. Cuando nosotros realizamos una partición de dos matrices, como lo que acabamos de realizar, y todos los productos de submatrices están definidos, se dice que la partición es conformante. Recuerda lo que habíamos dicho, las particiones, la que acabamos de hacer no es únicamente de esa manera, se pudo haber hecho de muchas otras formas, pero bueno, la idea es realizarlo a manera de que se respeten las reglas para que los productos puedan existir y pues también facilitar los procesos de operación. No tendría sentido que, por ejemplo, pues yo subdividiera a esta en más matrices de las que manejamos anteriormente, porque eso implicaría más operaciones. La idea es facilitar el trabajo. Veamos otro ejemplo para demostrar lo siguiente. Se nos pide suponer que las matrices A y B son cuadradas y que se hacen particiones conformantes de ellas, lo que acabamos de explicar. Se nos pide mostrar que C y D son conmutativas y tomar en consideración que O va a denotar a la matriz 0, la que está compuesta únicamente por esas cantidades, y que I es una matriz cuadrada que tiene la propiedad de que A por I es igual a I por A, o sea, A. Es decir, que va a trabajar como una especie de unidad, donde los elementos que contiene pues provocan que al momento de que yo multiplique por cierta matriz me regrese siempre el mismo valor. Vamos a realizar la comprobación de que son conmutativas. Y para probar que son conmutativas, pues la idea es básicamente hacer esto. Probar que C por D es igual a D por C. Lo vamos a hacer. Si yo planteo primero C por D, voy a hacer renglón columna, obtendré I cuadrada, todo esto
más la matriz A por O. El siguiente elemento va a ser I por B más I por A. Abajo voy a tener nuevamente renglón columna O por I más I por O. Y el siguiente elemento será O por B más I cuadrada. Pero voy a simplificar un poco esta parte. Recuerda que esta es la matriz 0, o sea que ese término desaparece, ese término de acá y ese término de acá también, ese de acá hace lo mismo. ¿Qué pasa en el caso de lo que es la matriz I? Bueno, recuerda que ella te está regresando siempre la misma matriz a la que está multiplicando. O sea que si yo, por ejemplo, aquí estoy haciendo I por B, voy a obtener como resultado a la matriz B. Me va a regresar a la misma matriz. E I por A me va a regresar también el mismo resultado. ¿Qué pasa con I al cuadrado? Bueno, I cuadrada es lo mismo que decir I por I. Se cumple la propiedad y me debe regresar la misma matriz, es decir, matriz I. Abajo me queda únicamente como resultado la matriz O, porque es una matriz 0. Y aquí de este lado pues me va a volver a quedar I, porque nuevamente tengo I cuadrada. Y está este resultado. Ahora, para que se compruebe que esta operación en particular es conmutativa, porque recuerda que en general el producto no lo es, voy a probar ahora que DC me da este mismo resultado. Para ello, pues voy ahora a reescribir esto como IB, I o I. Y a eso lo voy a multiplicar por IA o I. Hago operaciones, renglón columna y obtengo I cuadrada más BO. Siguiente elemento será IA más BI. Siguiente elemento será OI más IO. Siguiente elemento será OA más I cuadrada. ¿Qué es lo que observas? Por lo que ya comentamos antes, este y este término se van a volver la matriz O, o sea, la matriz de ceros. I cuadrada, ya lo dijimos, va a ser equivalente a I, o sea que aquí tengo I, matriz O. Aquí sucede lo mismo que en esta parte, me va a regresar A más B. Y abajo me va a quedar únicamente I. Pero recuerda, estas son matrices, que la suma de matrices es conmutativa, por lo que A más B es lo mismo que tener B más A. O sea que voy a conmutar y esto pasaría a ser I. Aquí tendrías B más A o e I. ¿Qué estás observando? Que el resultado que tengo acá es exactamente el mismo. Por lo tanto, se comprueba esta propiedad. En efecto, la operación de C por D y D por C es conmutativa para las condiciones especiales que me está planteando este producto. Recuerda que el producto en general no es conmutativo, aunque va a haber ciertas excepciones donde se produzca, y pues una de esas, vamos a decir excepciones, pues fue en este caso. Se te queda a ti de tarea resolver el siguiente ejemplo. Continuando con toda esta parte, para que nosotros pues realicemos lo que es la demostración de algunas otras propiedades que vamos a ocupar, va a ser necesario que recordemos un poco de la notación sumatoria. Recuerda que una suma se puede escribir de la siguiente manera cuando n es una cantidad mayor o igual que m. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el término am más am más 1 más am más 2 hasta an, esto yo lo puedo reescribir a través de esta expresión, como la sumatoria desde k igual a m hasta n de ak, y lo voy a interpretar como la suma de los términos acá cuando k va de m hasta n. Por eso aquí acá se le da el nombre del índice de la sumatoria y sigma va a representar una suma. Vamos por ahí a desarrollar algunos ejemplos muy sencillos para que nosotros recordemos cómo utilizar esta notación. Por ejemplo, se nos pide desarrollar la sumatoria que tengo acá. De acuerdo con lo que acabamos de comentar, pues lo que tengo que hacer es sumar los términos bk, haciendo que k tome valores desde 1 hasta 5. Por lo tanto, en realidad lo que tienes es b1 más b2 más b3 más b4 más b5. Aquí está el resultado de esta operación. Si se me pide, por ejemplo, desarrollar esta sumatoria, entiendo que entonces esto pasa a ser
C3, estoy comenzando en esta parte, ahí inicia el índice de mi sumatoria, más C4, más C5, más C6. Y ya tengo este resultado. Aquí abajo voy a operar. Ahora K empieza en menos 2 y tendré menos 2 al cuadrado. Todo esto más menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado. Pero eso va a ser equivalente a 4, 1, 0, 1, 4 y 9. Así que 4 más 4 se va a hacer 8, más 1 es 9, más 9 18 y más 1 será 19. Y ya tienes el resultado de esta sumatoria. Por ahí, haciendo el recordatorio, podrías darte cuenta de que los valores que toma acá van incrementando siempre de 1 en 1. Recuerda que es el índice y es el que nos ayuda a contabilizar el término en el que estamos trabajando. Por último, se me pide escribir la suma que tengo acá utilizando el signo de sumatoria. O sea, ahora al revés, no me dan la sumatoria, sino que me dan ahora el resultado de la suma y yo lo tengo que transformar a una sumatoria. Bueno, lo vamos a llevar a cabo. Analiza primero los términos. ¿Cómo se están comportando? Bueno, si tú observas aquí, tienes un 1, después tienes un menos 2, 3, menos 4, 5, etcétera, etcétera. Parece que los términos van incrementando de 1 en 1. O sea que, por ejemplo, yo podría decir que esta es una sumatoria que empieza con un K igual a 1 y que va a llegar hasta un K igual a 8 de los términos K. Claro que si yo lo dejo de esta manera, vamos a recorrer un poco el término. Si yo lo dejo únicamente como K, lo que va a pasar es esto. Primer valor es 1, segundo valor es 2, positivo. ¿Qué sucedió aquí? Que el signo tenía que ser negativo, o sea que aparte de que voy tomando los valores de forma, vamos a decir, van incrementando de 1 en 1, lo que yo tengo que hacer es también considerar el signo, porque se va a alternar. Quiero que primero sea positivo, luego negativo, y así sucesivamente. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, lo que voy a hacer es acompañarlo de un menos 1 elevado a cierta potencia. Para que ese menos 1 sea positivo, ¿qué vas a requerir? Que la potencia sea par, pero si K empieza en 1, no sería par. ¿Cómo harías que se volviera par? Pues podrías escribirlo con la potencia K, y como K decíamos es 1, pues si yo le sumo una unidad, la vuelvo automáticamente potencia de tipo par. Así 1 más 1 sería 2, y menos 1 al cuadrado, ¿qué te va a dar? 1. Por 1 te va a dar 1, se cumpliría. El siguiente término vendría a ser menos 1 a la 2 más 1, que sería 3, o sea que sería negativo por 2, y así sucesivamente hasta que llegas al valor de menos 8. Se cumple la regla. De esa manera nosotros hemos reescrito esta suma a través de la notación sumatoria. Aprovechando esta notación, el producto escalar del que ya hemos hecho mención anteriormente se puede reescribir también utilizando notación sumatoria. Recuerda que el producto punto de A con B lo calculas así, como A1 por B1 más A2 por B2 y así hasta que llegas al término AN por BN. Esto en notación sumatoria vendría a ser la sumatoria desde, vamos a decir, un I igual a 1 hasta N del término AI por BI. De manera que cuando tú vas sustituyendo, pues si I vale 1, A1 por B1 es el primer término, más A2 por B2, más A3 por B3 y así hasta que llego a AN por BN. Ya tienes esta representación. O sea que cuando yo vea esta notación, debo entender que se trata del producto punto. Ahora, esto mismo de notación sumatoria lo puedes ocupar para referirte a la componente IJ de una matriz A por B. Usualmente nosotros hemos dicho que la matriz A por B es la matriz C, y un elemento IJ de la matriz C vendría a ser denotado de esta forma. ¿Cómo lo hemos calculado? Como el producto de AI por 1 por B1J más AI2 por B2J y así hasta que llego al término AIN por BNJ.
Esto que tienes acá se podría reescribir así, como la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de AI, que es el común de todos, todo esto subíndice k, es decir, A y k, por BKJ, lo que tienes aquí. De esta manera, tú puedes resumir la sumatoria que tienes aquí. ¿Qué propiedades tiene la notación sumatoria? Bueno, vamos a tomar esto en consideración. Teniendo a AN y BN como dos sucesiones reales y siéndose un número real, entonces, en las sumatorias, cuando yo tenga el producto de un número real por lo que es el término acá, puedo sacar a esa constante. El siguiente, propiedad para sumatoria de una suma. Por propiedades de sumatoria, esto se puede separar en sumatorias independientes. Y si sumas se separan, restas también lo harán. Ahora también es posible que a una sumatoria general se le descomponga en otras dos. O sea que, por ejemplo, si yo tengo la sumatoria de k igual a m hasta n del término acá, esto se podría separar como la sumatoria desde k igual a m hasta m minúscula de acá, más la sumatoria, continúo, si terminé en m, paso ahora a m más 1 hasta n del término acá, siempre y cuando m es una cantidad menor a ni mayor a m mayúscula. Es decir, que es una cantidad intermedia dentro de los valores que hemos considerado para lo que es el índice de la sumatoria. Veamos la demostración de la primera propiedad. De acuerdo con lo que nosotros hemos comentado, si yo les pido realizar esta sumatoria, lo que voy a hacer es calcular término a término, comenzando desde m y llegando hasta n. Si yo lo realizo, voy a tener c por a m mayúscula más c por a m más 1, o sea, continúo con el siguiente término, c por a m más 2, c por a m más 3 y así hasta que llego al término c por a n. Observa que c se ha vuelto un factor común. Lo factorizamos y me queda c que multiplica a los términos restantes. Pero esto que tú tienes aquí se puede reescribir a través de la notación sumatoria. Como la sumatoria de k igual a m, empiezas en ese valor hasta n minúscula del término acá. Y queda demostrada la propiedad. En efecto, puedo sacar esa constante porque a final de cuentas representa una especie de término común que tendrían todos los elementos de la sumatoria si yo lo dejo denotado de esta forma. Por este video es todo. En el siguiente video continuaremos analizando otras propiedades de los productos vectorial y matricial.